¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Qué bueno que están dispuestos hoy a recibir de la palabra del Señor. Me da mucho gusto que dispongan de su tiempo y vamos a orar para que sea el Señor quien tome este tiempo de su palabra y pueda dirigir mi voz y pueda dirigir lo que Él quiere a tu corazón hoy. Oremos, por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Aún a pesar del tiempo que vivimos, Señor, tú has sido fiel, tú has mostrado, Señor, tu benignidad, tu bondad, Señor, para con nosotros. Mi Dios, te ruego que este tiempo de tu palabra sea de bendición para todos, Señor. Que tú abras los oídos, abras el entendimiento nuestro, Señor, y podamos recibir de tu palabra, Señor, y pueda alimentarnos y pueda producir un abundante fruto en nuestras vidas, Señor. Padre, ruego por mí, Señor, para que seas tú, Señor, guiando mi voz, mis labios, Señor, tu espíritu en mí, Señor, que puedas alinear mi corazón con el tuyo, Señor, y que no sean mis pensamientos, Señor, que sea tu voz, que sean tus pensamientos, Padre. Pongo tu palabra en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy vamos a ver un tema que se llama Sufrir nunca es en vano. El título, como algunos de los comentarios, algunas pequeñas partes de lo que te voy a mencionar, lo tomé de un libro que lleva el mismo nombre que este título de la predicación, y la autora es Elizabeth Elliot. Si lo pudieras conseguir, te lo recomiendo. Tiene cosas muy interesantes que podrían ayudarte a entender un poquito mejor esta parte del sufrimiento que hoy vamos a estar hablando. Y hablar del sufrimiento no es algo muy grato, ¿no? Es algo que a veces quisiéramos evitar, y no solo evitar hablar, sino evitar pasar por ese tipo de episodios en nuestras vidas. Pero el hecho de no hablarlo, de no tratar esta situación, tampoco es que vaya a desaparecer o que no nos vaya a pasar. Entonces, eh, necesitamos saber que esto es una realidad para todos, para todo el mundo, para todas las personas. Eh, y con sufrir no solamente me refiero a cosas graves, sino desde cosas muy sencillas, quizá incluso hasta vanas, no sé, sufres cuando se te poncha la llanta del coche, cuando se te quema la comida, cuando quizá no puedes obtener alguna prenda o un objeto que tú quisieras y tienes un pesar en tu corazón. Eh, Hasta cosas que sí llegan a preocuparte realmente, una enfermedad crónica quizá, ya sea que la estés padeciendo tú o que la esté padeciendo alguien más de tu familia quizás, eh, quizá cuestiones financieras, incluso cuestiones financieras que no tienes el cómo solventar los gastos que representa una enfermedad grave quizá, y padeces y sufres en tu corazón y estás padeciendo diferentes situaciones o has padecido diferentes situaciones o has vivido situaciones que han marcado tu vida de una forma pues triste, de una forma fuerte, no sé qué tipo de cosas tú hayas vivido. Eh, la pérdida de familiares, pérdida de gente muy cercana, muy querida, quizá incluso en este tiempo que hemos vivido de la pandemia has perdido a alguien muy cercano y ha afectado tu corazón y has padecido por ello. Eh, pero es una realidad que esta parte del sufrimiento todos la vivimos y desde pequeños padecemos de una o de otra manera. Es parte de nuestra realidad. Eh, no quiero demeritar ningún tipo de sufrimiento, porque pues nosotros tenemos la tendencia como a darle un cierto valor a unas cosas y a otras. Eh, pero no quiero hacer esa valoración ahora, porque luego decimos, ay, y por eso está sufriendo, pero pues para esa persona en realidad lo está padeciendo y está sufriendo y tiene que ver
con sus sentimientos, con su ser, cómo percibe la vida, cómo está percibiendo las cosas. Y tenemos que ser respetuosos de las cosas por las cuales otros sufren. Quizá tú sufres por otro tipo de situaciones y también alguien más te juzgará y te dirá lo mismo de por eso estás sufriendo. Entonces, no se trata hoy eso de que podamos nosotros demeritar o hacer una valoración de lo que sí vale la pena o no vale la pena, el qué tanto sufre alguien o no, sino no darle un valor. Quiero que me entiendas en eso. Entonces, sin hacer una diferencia del sufrimiento que alguien más pueda estar padeciendo, tú puedas estar padeciendo o has padecido. Eh, Quiero llevarte en este punto, quiero tratar algunos puntos contigo que puedas asimilar una pequeña parte de lo que es sufrir y que tiene cosas, implicaciones que Dios tiene diseñadas en medio de estas situaciones, aunque no nos gusten. Una de las definiciones que me gustó, sobre todo de la autora del libro que te mencioné, que lleva por nombre esta predicación también, dice así: el sufrimiento es tener lo que no quieres y querer lo que no tienes. Una vez más, el sufrimiento es tener lo que no quieres y querer lo que no tienes. De manera personal me pareció una definición muy acertada, muy atinada. Sufrimos por cosas que tenemos, que estamos padeciendo, y a veces sufrimos por lo que no tenemos y quisiéramos tener. Entonces creo que es una muy buena definición para esta parte del sufrimiento, o esta palabra, perdón, del sufrimiento. Creo que es algo muy interesante cómo lo llega a definir la autora. Y es que si tú lees su libro, te darás cuenta que es una mujer que sabe de lo que te está hablando, sabe de lo que estamos tratando ahorita, de lo que ella trata en su libro. Es que el sufrimiento es una persona que vivió de cerca en sí mismo muchas situaciones desagradables, fuertes, y alrededor de ella misma, de conocer a mucha gente que ha padecido de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, a veces pensamos como hijos de Dios, ya sea consciente o inconscientemente, que por el hecho de ser hijos de Dios o por el hecho de ser cristianos, estamos exentos del sufrimiento o de padecer cosas, o pensamos que deberíamos de estarlo. Sin embargo, no es así. Toda la humanidad está bajo esta situación de sufrimiento. Nosotros como hijos de Dios no somos la excepción. Algunos piensan que cuando están padeciendo le dicen al Señor: ¿por qué a mí? ¿O por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué permites esto en mi vida o aquello? Y de pronto hay un reclamo hacia Dios. Eh, Incluso algunos llegan a pensar: soy fiel en la iglesia, doy mis diezmos, mis ofrendas, oro, leo la Biblia, ayudo a quien puedo, todas esas cosas, sirvo en la iglesia, o incluso soy siervo de Dios. Y en realidad no se trata de eso, no se trata de que si te portas bien o no, por eso sufres o no sufres. Eh, si te portas bien, ya Dios está comprometido a no permitir padecimiento para ti, y eso no es real. El padecimiento tiene cosas muy importantes para nuestras vidas, y podemos ver varios ejemplos en la palabra de Dios. Podríamos mencionar a todos, absolutamente a todos los personajes de la Biblia, en algún momento padecieron o sufrieron de alguna manera. Creo que el más recurrente para referirnos a alguien que padeció, sufrió mucho, ha sido Job. Eh, pero en realidad, si vamos a los profetas, unos los quemaron, otros los aserraron vivos, los encerraron, los azotaron, los mismos discípulos, el apóstol Pedro murió crucificado, Jesús. En realidad está llena la palabra del Señor de gente que tuvo que padecer por diferentes razones y formas en las que padecieron. Y quiero llevarte a la palabra del Señor.
en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, quiero que veas esta parte. El mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que en este mundo vamos a sufrir, vamos a padecer situaciones. Entonces no debería de ser algo extraño para nosotros o algo que pudiéramos argumentar, bueno, pues soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que padecer o por qué tengo que sufrir si ya Jesús sufrió en la cruz? Pues no, también nosotros vamos a padecer, vamos a sufrir, y eso es algo que el Señor nos ha dicho que íbamos a vivir y que íbamos a pasar. Entonces no debería de ser algo extraño para nosotros. Y el mismo apóstol Pedro lo menciona en 1 de Pedro 4:12. Dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Vean lo que dice el versículo. No se sorprendan, no lo tomen como que, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si soy hijo de Dios. No te sorprendas de eso, como si algo extraño le sucediera. Y es que esto el Señor no los dijo, la palabra lo menciona continuamente, indirectamente en el padecimiento de cada uno de los personajes que encontramos en la palabra del Señor. Entonces, vemos que el comienzo del cristianismo es con nuestro Señor Jesucristo en su vida, y su vida no fue sencilla. Padeció de muchas maneras hasta llegar al momento de la cruz, donde padeció por todos nosotros, llevó todas nuestras cargas, todas nuestras culpas, toda nuestra maldad, nuestro pecado. Y ahí Él padeció y da inicio al cristianismo. Y por ese sufrimiento, por ese padecimiento, hoy podemos nosotros tener vida, y una vida eterna y una vida abundante, pero sí con cuestiones de sufrimiento. No nos gusta esa parte de la realidad. Nos gustaría que como cristianos el Señor quitara esa parte, pero la deja ahí, y la deja por una razón más allá de la que nosotros pudiéramos entender. Y una vez más quiero llevarte a la palabra. En Juan capítulo 15, verso 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús padeció en toda su vida aquí diferentes situaciones, limitaciones, quizá hasta pobreza, padeció maldiciones de parte de su misma gente, rechazo, la cruz, los golpes, los clavos, la corona de espinas, cuestiones espirituales, tentaciones. Y dice la palabra que él mismo, a través de lo que padeció, aprendió obediencia. Y entonces dice aquí lo que acabamos de leer, que no somos mayores que nuestro Señor. Y entonces, si a Él lo han perseguido, también a nosotros. Si Él ha padecido, si Él ha sufrido, también nosotros. Y es parte de nuestras vidas. Entonces, mi hermano, es algo que tenemos que asimilar también como parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Es una parte de su propósito, pues, difícil de asimilar, de aceptar, sobre todo, como parte de lo que Dios está obrando en nuestras vidas, en tu vida, de la manera que esto haya sido. Yo sé que es complicado asimilar las cosas, como que cuando padeces, como que vienen de Dios. Es más fácil culpar al diablo, quizás, pero Satanás no puede hacer nada sin el permiso del Señor. Recuerda a Job. Si tú lees Job, Satanás no podía tocar a Job hasta que Dios se lo permitió, y Dios le permitió hasta dónde. Entonces, pues es parte de lo que tenemos que asimilar
como la vida de manera general, pero también como hijos de Dios. Ahora, aquí es donde viene la diferencia. Como hijos de Dios, no sufrimos en vano, ¿sí? No padecemos nada más porque sí. ¿Por qué los demás sí? Porque no conocen a Dios, porque no tienen esperanza. Tú y yo sí tenemos esperanza y sabemos que el trato de Dios, aunque esto implique sufrir, padecer, tiene un propósito. Y quizá lo hemos escuchado muchas veces, pero de alguna manera se nos olvida cuando estamos padeciendo, cuando estamos justo en medio de alguna enfermedad, justo en medio de una crisis financiera, en medio de la muerte, en medio de situaciones difíciles, de amigos, de familiares. Eh, Tenemos como que una memoria frágil y se nos olvida que es parte del propósito de Dios y que esto va a traer algo bueno para nuestras vidas. Eh, entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa conciencia clara que nuestro padecimiento o nuestro sufrimiento, como sea, tiene un propósito que va más allá de lo que podemos ver en ese momento, que en realidad no podemos ver mucho o nada del propósito de Dios, porque estamos bajo esta visión natural, carnal, humana, que no nos deja ver el propósito eterno de Dios que tiene el que tú y yo padezcamos alguna situación. Entonces, y podemos observar una vez más cuántos hombres y mujeres de la palabra de Dios, de la Biblia, padecieron con un propósito, eh, con el fin de ir a algo más con Dios, de conocer más a Dios, de saber más de Dios, de entender más cuestiones de Dios. Entonces, fue con un propósito y si tú lees las historias de cada uno, podrás darte cuenta que no padecieron en vano, había algo más. Y incluso te garantizo que había algo mucho más que ya no lo escribieron o incluso que no se vio reflejado en su vida natural y que se va a ver reflejado o se ha visto reflejado en una vida eterna. Entonces, eh, cada vez que, que tú sufres, tienes que tener una conciencia de que hay algo más, que no solo es porque sí, que conlleva un propósito, incluso no solo para ti, para otros. El ejemplo más claro, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, al padecer en la cruz, nos dio vida a millones de personas que hemos creído en Él, una vida eterna. Nos dio esperanza, nos dio ánimo, nos dio bendición. Entonces, afectó a millones de personas su padecimiento. Y así podríamos mencionar al padecimiento del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, del apóstol Juan, etcétera, etcétera. Y te aseguro que tu padecimiento muchas veces ni siquiera te das cuenta, pero ha tenido un impacto en la vida de otras personas. Lo que tú sufres o padeces, si lo sufres en el Señor, si aprendes lo que tienes que aprender, reaccionas como tienes que reaccionar, dándole la gloria al Señor, aún a pesar del tiempo difícil. Van a haber otros que van a salir beneficiados también, van a recibir la bendición también juntamente contigo por aquello que tú estás padeciendo. Entonces, no se trata de entender o de saber por qué o para qué solamente sufrimos o padecemos. Estamos en un punto donde necesitamos creer, necesitamos estar seguros de quién es nuestro Dios y que no está actuando solamente porque sí, sino que Él está teniendo un plan completo, escrito desde la eternidad para nuestras vidas y que por razones que no terminamos de entender y no pretendo entender, eh, escribió padecimiento en nuestras vidas y era necesario padecer. Nos es necesario padecer para que entendamos muchas cosas de Él, no lo sé, para conocerle más y
para muchos otros propósitos que el Señor tiene. Entonces, insisto que no es fácil lo que te estoy diciendo, que sufrir y aceptarlo como parte de la obra de Dios en tu vida no es nada sencillo. No es fácil de asimilar, pero es algo necesario, que necesitamos poner toda nuestra fe, toda nuestra certeza, nuestro corazón firmes en Dios, en su palabra, creyendo con todo nuestro corazón, aferrándonos a sus promesas, a todo lo que Él nos ha dicho en su palabra. Nos decía el versículo que leíamos, que nos decía Jesús, que en el mundo tendríamos aflicción, pero dice, confía, yo ya he vencido al mundo, dice, y en mí, en las cosas que les he dicho, en las palabras que les he dicho, se las he dicho para que tengan paz. Entonces necesitamos confiar en esa palabra, necesitamos confiar en las palabras de nuestro Señor, que aún sabiendo y entendiendo que nos es necesario el padecimiento por un propósito eterno, podemos saber que es necesario y confiar en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él ha tenido cuidado de ti, aún a pesar de lo que hayas vivido. Él ha tenido cuidado de ti, sigue teniendo cuidado de ti, seguirá teniendo cuidado de ti. Lo ha tenido conmigo. Entonces, necesitamos confiar en ese Señor y eso es algo importante, que entendamos también que en medio de lo que estemos padeciendo o hayamos padecido, o en medio de lo que vayamos a padecer, no estamos solos. Y no me refiero a la gente que te rodea, me refiero específicamente a la presencia de Dios en tu vida. Él nos ha dado esa promesa que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos rompe sus promesas. Y necesitas tener esta verdad clavada en tu corazón todo el tiempo. Todas las veces que tú llegues a padecer, que no estás solo, que el Señor sigue ahí contigo, a pesar incluso de lo que pudieras sentir en ese momento, a pesar de las ideas que pudieran cruzar por tu cabeza, de pensar, Dios ya no me escucha, Dios se ha alejado de mí, Dios está enojado conmigo, ¿dónde está Dios? Todas esas cosas que a veces argumentamos cuando estamos padeciendo y que hasta cierto punto podría ser normal, pero ahí es donde toda esa palabra que tú ya tienes en tu corazón, en tu mente, debe de traerte a esa certeza de fe, a fortalecerte en el Señor, donde todas las predicaciones que has escuchado, todos los estudios bíblicos en los cuales has estado, toda la palabra que has leído, todo lo que ya sabes, te tiene que mantener firme, te tiene que salir a flote. Allí es donde cobra vida, en realidad, la palabra de Dios en nuestras vidas. Es cuando se hace viva. Mientras la tengas solamente aquí, pues ahí está como un conocimiento. Pero cuando estás viviendo las situaciones y entonces puedes recurrir a esa palabra, es ahí cuando esa palabra se hace viva en ti y puedes confiar en ella y puedes fortalecerte a través de ella, a través de la lectura. Entonces, tienes que confiar en el Señor, saber que tu padecimiento nunca ha sido en vano. Tu padecimiento actual no es en vano y lo que Dios permita que padezcas o padezcamos en adelante no es en vano. Conlleva propósitos eternos que quizá vamos a ver reflejados en un tiempo más aquí mismo o no, nos veremos reflejados en la eternidad, pero que quizá algún día en la presencia del Señor lo vayamos a entender. Y algo que quiero que te quedes en tu corazón, ¿no? Y es de que a pesar de lo que hayas vivido o estés viviendo ahora, el Señor ha prometido estar ahí. Él está. Y quiero llevarte a la palabra. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás,
Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una vez más, vemos que el Señor en su palabra nos dice que vamos a padecer, que vamos a pasar por aguas profundas, decía Isaías, por ríos de dificultad, por fuego de opresión, por valle de sombra de muerte, decía el Salmo 23. Pero en todos ellos, en todas estas cosas que has vivido, estás viviendo ahora, Él ha estado. Él está contigo y estará contigo en medio de cualquiera sea tu situación. Y no solo del sufrimiento, también de tus victorias, de tus alegrías. A Él ahí está contigo. Pero en este punto específico, el Señor hoy te quiere decir que no tengas miedo, a pesar de lo abrumador que se pueda ver tu situación. Él está contigo. Él tiene ya las cosas dichas y puestas y Él va a dar lo que sea mejor para ti, para tu familia. Él va a hacer lo que sea mejor, aunque para ti no lo sea. Dios tiene pensamientos más altos, más grandes que los nuestros, también dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que confiar en la sabiduría de Dios, que sea lo que sea, como Él mueva las cosas en su perfecta voluntad. Tenemos que confiar en Él. Este es un tiempo en el cual tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Si vemos el mundo a nuestro alrededor, todo está mal. La economía, la sociedad, los países, todas las cosas, gente aprovechándose de otros, violencia, los estafadores a cada rato y de todas las maneras posibles, en fin, muchas cosas de cómo el mundo está tan decadente hoy en día y no se nos ve por ningún lado algo bueno. Sin embargo, nosotros sí tenemos esperanza, nosotros sí tenemos en quien confiar, sí tenemos a un Dios poderoso que puede cambiar todas las cosas, todo el rumbo de cómo están las cosas para ti, de una manera muy personal, aunque el mundo a tu alrededor se puede estar cayendo a pedazos. Y se trata de que tú puedas tener paz, tú puedas tener tranquilidad, aún a pesar de lo feo que puedas ver la situación o de lo feo que el panorama se esté pintando a tu alrededor o haya estado así a tu alrededor. Dios tiene todas las cosas en sus manos. Esa tormenta que tú estás viviendo quizá ahora, el Señor un día le dijo a la tormenta, calla, tranquilízate, al mar, y lo aquietó. Es el mismo Señor que hoy puede aquietar las cosas en tu vida o como lo estés viviendo, las situaciones, o le puede dar un giro diferente en cualquier momento, pero necesitas confiar. Pero ¿y si no? ¿Y si las cosas aparentemente para ti siguen mal? Una vez más, confía en Él, en su eterna sabiduría, en su propósito. No tengas miedo. El fin va a ser bueno porque Él te sigue amando. Él sigue estando en tu vida, te sigue cuidando. No tengas miedo. No sé cuál pueda ser tu situación justo ahora o lo que hayas vivido, pero necesitas confiar plenamente en el Señor, verdaderamente en el Señor, en tu Dios, en quién es tu Dios. Y si realmente ahora no estás confiando mucho en Él, valórate a ti mismo, si realmente es tu Dios, si realmente has depositado toda tu confianza en Él, porque a lo mejor solo ha sido porque te ha bendecido en una que otra cosa, pero en momentos de dificultad es fácil darle la espalda. Eso hoy es un tiempo que te vuelvas al Señor. Eso es un tiempo que te vuelvas a Cristo. Es un tiempo en el que te invito a que si
no has estado firme, hoy te afirmes en el Señor, reafirmes tu fe en el Señor. Hoy te invito a que si tú no has creído mucho, hoy determines en tu corazón creer con todo tu corazón, con toda tu mente. Hoy te invito a que si no es tu Dios, recibas a Cristo en tu corazón, abras tu corazón a Él y dejes que Él venga a tu vida. Él va a tener cuidado de ti. Mira, de todas maneras, todo el mundo padece. Gran diferencia con los hijos de Dios. Nos da esperanza, nos da sentido al padecimiento, nos da propósito y eso alimenta el alma, te da energía, valor, te da vida, ánimo en medio de las dificultades, te da paz en medio de las dificultades. Eso es algo hermoso, es un regalo hermoso que Dios nos da cuando aún a pesar de que estés sufriendo, que estés padeciendo, tienes paz en tu corazón. Y esto es grandioso de parte de Dios. Ven a Él y Él va a cuidar de ti. Aún en medio de esos ríos, como leíamos, de esas aguas profundas, de ese fuego, de ese valle de sombra de muerte, Él estará contigo, pero confía en Él. Para finalizar, quiero hablarte de el propósito principal del padecimiento. Y creo que el propósito que Dios marca para tu vida es muy amplio, pero creo y me atrevo a decir que el propósito principal de que padezcamos, de que vivamos situaciones difíciles, es que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Dios. Creo que el propósito del sufrimiento es llevarnos a Dios, llevarnos a sus brazos, a su refugio, a su descanso, a que le conozcamos más, a que le busquemos más. Date cuenta, las veces que has padecido, por lo menos para reclamarle le oras, por lo menos para decirle, ¿por qué, Señor, estoy en esta situación? Hablas con Él. Y a veces cuando todas las cosas van bien y todo es felicidad, te aseguro que una que otra vez se te olvida decirle, oh Señor, gracias por este regalo que tú me das, o por esta gratitud, por este momento de felicidad que tengo. Te aseguro que es más difícil que hagas eso a que voltees al cielo y le digas, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Y creo que uno de los propósitos principales o el principal, de que podamos o padezcamos, suframos, es llevarnos a su presencia, es llevarnos a buscarle, es clamarle a Él por ayuda, por su misericordia, decirle, Señor, tengo miedo, y aunque nos diga otra vez, poca fe, pero es preferible ir a Él, es preferible refugiarse en Él. Así que en tu situación, en tu dificultad, refúgiate en Él. Job, quiero que vayamos a Job, capítulo 42, verso 5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En la versión lenguaje actual dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. La conclusión de Job de todo su padecimiento fue esta. Él obedecía a Dios, era considerado por Dios mismo como un hombre justo, recto, y sin embargo, él hacía las cosas y sabía de Dios por lo que otros le decían. Y cuando él vivió toda esta situación, todo este padecimiento, lo llevó a conocer verdaderamente quién era su Dios. Quizá has vivido de lo que otros te han dicho quién es Dios, pero no conoces quién es tu Dios. Y esto es importantísimo. Y creo que cada parte de lo que tú y yo hemos padecido nos lleva a conocer una parte en particular de Dios. No, tú no puedes saber en realidad que Dios
Es un Dios que provee, es tu Dios que te puede proveer si nunca has padecido, si nunca has tenido necesidad en esa área. No puedes saber que Dios es tu sanador si nunca has estado enfermo y Él te ha sanado. Son áreas que vamos conociendo de nuestro Dios y que no nada más nos contaron de Él, que Él hace o puede hacer. Y vivimos de una fe prestada, de una fe de alguien más. Nos colgamos de la fe del pastor, nos colgamos de la fe de un hermano, de alguien, pero no vivimos nuestra propia fe. Y cuando tú padeces, solamente puedes sobrevivir con la mano de Dios y puedes salir adelante de la mano de Dios y con tu propia fe. Y lo que se va a alimentar ahí es tu propia fe para empezar, y quizá la fe de muchos otros pueda tener ese impacto. Entonces, si el padecimiento te ha llevado a Dios, déjame decirte, hermano, que eres bendecido porque has encontrado el propósito principal de esto. Quizá no has entendido el propósito para qué iba a servir en tu vida o en la vida de alguien más, pero si te encontraste con Dios, eso fue lo mejor. Ahora, si tú no te has encontrado con Dios, te ha llevado a distanciarte de Dios, te ha llevado a dudar del amor de Dios, entonces es necesario, justo hoy, justo ahora, que tú te acerques más a Él, que tú le conozcas más, porque quizá has conocido a Dios de oídas y necesitas saber con exactitud tú mismo, tu propia persona, tener su propia fe, su propia relación y comunión con Dios, de tal manera que tú puedas saber a ciencia cierta quién es tu Dios y no el Dios que alguien más te predica. Eh, no dejes que tu sufrimiento sea en vano. No dejes que tu sufrimiento sea como los demás, los que no tienen esperanza, diría la palabra, porque Dios es quien le da sentido. Dios es quien nos da esperanza. Eh, necesitamos creer solamente. En esta parte es a veces donde encontramos limitantes a nuestro entendimiento y no podemos explicar el porqué de muchas cosas. E insisto, muchas veces no necesitamos saber el porqué. Cree solamente. Jesús le dijo a Jairo en una ocasión así, en Marcos 5:36. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Cree solamente. Entonces, hoy, Dios, una vez más, el Señor te está diciendo, sí, las cosas a tu alrededor están mal quizá hoy, o han estado mal, o en algún punto estarán mal. Pero es necesario que tú creas. Es necesario que tú te fortalezcas en tu fe. Que tu fe no decaiga. Que tu ánimo no decaiga. Levántate. Que no depende las cosas del mundo o de las circunstancias, sino de Dios. Y tu vida, mi vida, está en las manos del Señor. Y aún así, permitiera el Señor que vinieran cosas complicadas a nuestras vidas, aún la misma muerte, si nos llegara pronto, Él tiene un razonamiento, Él tiene una perfecta voluntad. Si alguien de tu familia en este tiempo ha partido de esta vida por esta situación de la pandemia, Él tiene sus propósitos. Yo sé que es difícil y no pretendo decir que sé cómo te sientes, porque no es así. Pero sí sé quién es mi Dios. Sí sé lo que Él es capaz de hacer. Y que aún a pesar del padecimiento o del sufrimiento, confías en Él. Yo puedo confiar en Él. He confiado en Él en muchos episodios de mi vida. Y yo te invito a que tú te refugies en Él. A que tú hoy vengas al Señor, a ese Señor de la cruz,
que Él mismo padeció para que tú y yo tuviéramos vida y una vida abundante, eterna, pero fue mediante el padecimiento, fue mediante una cruz dolorosa. Y hoy te invito a que tú vengas al Señor de la cruz, al Señor que te invita a tener propósito para tu vida, por más difícil que ésta sea. Él nos da recompensa, Él nos da vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios para nosotros es vida eterna. ¿Para quiénes? Para quienes creen en Él. Y creer en Él no solo es tener la idea de saber que existe, sino de hacerlo el Señor de tu vida, el Dios de tu vida. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Vamos a orar. No sé cuál sea ahora tu situación, pero yo quiero orar por ti. Señor, yo te ruego por cada uno, Señor, de los que está escuchando, y que quizás su situación no ha sido fácil desde pequeños, justo ahora, no lo sé, puedan estar padeciendo. Yo te ruego, Señor, que tú traigas paz a su corazón, que tú traigas paz a su mente. Padre, en el nombre de Jesús, que tú una vez más puedas calmar la tempestad, puedas frenar las situaciones, dar un giro a las cosas, Señor. Padre, que el que hoy está desanimado, tú puedas venir a su vida y hacerle sentir que tú estás ahí. Y devuélvele el ánimo, Señor. Aquel que su fe ha menguado, Padre, yo te ruego que tú fortalezcas su fe, que tú les recuerdes tu palabra, Señor. Cada una de ellas, cada versículo, Señor, cada palabra que han escuchado, Señor, que tú, Padre, les puedas recordar esas palabras. Que tú les hagas sentir tu abrazo, Señor, ahí donde están. Un abrazo que los consuele, un abrazo que los fortalezca, que los levante, Padre, en el nombre de Jesús. Toca su mente, su corazón, su cuerpo, la enfermedad que pueda estar ahí en el nombre de Jesús, Señor. Tú los puedas sanar y hacerte notorio en sus vidas, Señor. Todo padecimiento, Señor, puedas tú tomarlo en tus manos, Señor, por favor, y puedan tener restauración, Señor, de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, Señor, toda tristeza pueda ser quitada de su corazón, todo desánimo, Señor, pueda irse de su mente y de su corazón, Señor, y tú vuelvas a fortalecer, Señor, y a esos huesos secos, tú soples vida una vez más, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sopla vida sobre esos huesos secos, sobre esa carne que ahora no quiere hacer las cosas, sobre esa carne que no tiene ánimo, sobre esa mente que hoy está dispersa, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tú levantes nuevamente a tus hijos, Señor, que tú levantes a tu iglesia, Padre, que aquel que hoy ha estado alejado de ti, pero que está escuchando tu palabra justo ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo te ruego que tú remuevas su mente y su corazón y lo vuelvas hacia ti, Señor. Que lo traigas hacia ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada uno, Señor, que pueda entender en su corazón, en su mente y asimilarlo con fe, Señor, que todo lo que ha padecido o está padeciendo no es en vano y tiene un propósito más grande, eterno incluso, Señor. Padre, fortalece, Señor, a cada uno. Levántalo, Señor. Hazte notorio, Señor, a la vida de cada uno, Señor. Padre, oro por quien hoy está reconciliándose contigo, Señor. Para que no sea una vez más, Señor, sino que ahora su vida sea firme en ti. Oro por aquel que hoy está abriendo su corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús, para que tú vengas a su vida, Señor. Y sus pecados sean perdonados, Señor. Y su vida sea limpia, Señor.
y tú vengas y habites en su vida, en su corazón, Señor. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque sé que eres tú, Señor, que tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra que nos mantiene firmes, Señor. En medio de la tempestad, Señor, tú estás ahí con nosotros. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te amo, Señor. Gracias por todas tus bondades, por toda tu misericordia, porque aún a pesar del padecimiento, tú nos has guardado, Señor, de cosas peores, Señor. Tú no has permitido cosas más grandes o más fuertes a nuestras vidas, Señor, de las que pudiéramos soportar. Gracias por tu presencia, Señor, por tu amor derramado en esa cruz, Señor, por nosotros, que nos ha dado salvación, Señor, esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y espero poder verte pronto. Qué bueno que has podido tener este tiempo de la palabra y seguimos en contacto. Cualquier cosa, estamos para servirles. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.